de lo principal de su tesis. No necesita ser muy larga, los jurados ya han leído con cuidado la tesis. Y después de la exposición de Ubaldina, dedicamos el resto del tiempo de la sustentación a los comentarios y preguntas de los jurados. Entonces, Ubaldina tiene la palabra. La pantalla de la presentación. Bueno, muchas gracias, profesor. Buenas tardes, respetados miembros del jurado, doctor Oscar Mejía, mi codirector, doctora Ángela Uribe. En estos momentos haré uso de esos 20 minutos para presentar lo que me parece más relevante del trabajo que he realizado. Pero antes quiero dedicar algunos pocos minutos para contar un poquito o colocar en contexto respecto a por qué estoy yo aquí en este momento. Quiero señalar que hace muchos años me acerqué a la filosofía del derecho a través de los trabajos del profesor Rafael Carrillo Luques, el ambiente axiológico de la teoría pura del derecho y la filosofía del derecho como filosofía de la persona. Esos trabajos tienen un enfoque fenomenológico que en aquel momento pues me pareció una revelación porque no había hecho como mucha experiencia en ese tipo de métodos. Posteriormente ya miré otros ensayos, por ejemplo en Luis Eduardo Nieto Arteta, sobre el formalismo jurídico, y más adelante en mi formación filosófica de posgrado, mi maestría me marcó con unos seminarios muy específicos, unos seminarios muy bien dictados que me hicieron tomar la decisión de trabajar la investigación en torno a Foucault. Por ahí me introduje en el método arqueológico y genealógico. Posteriormente, a raíz de otros movimientos, volví a la fenomenología y realicé algunos seminarios sobre eso en unos cursos a distancia. Volví también a la teoría de la acción comunicativa, que ya la había visto por razones laborales en otros momentos, y abordé la teoría de la argumentación jurídica de Alexis, pero la verdad no sentía como que eso llenaba mis expectativas. Y por eso, pues, cuando llegué a la universidad, ya a raíz de otros seminarios, me enfoqué hacia Harvard porque realmente tenía muchas cosas que podían satisfacer la curiosidad que sentía hacia los aportes de Wittgenstein a lo que es el ámbito jurídico. Entonces, mi hipótesis inicial fue buscar una conexión entre esa tesis de la regla de reconocimiento y la tesis de los contenidos mínimos de derecho natural, buscando darle como que alguna consistencia o darle un sentido de cohesión a todo lo que es la teoría de Harvard, dado que yo en las indagaciones preliminares veía que era como tratado de manera, podríamos decir, aislada, o sea, sus tesis eran abordadas, discutidas, debatidas, pero de una forma muy focalizada. En ese tránsito de esas lecturas preliminares de esta segunda parte de mi doctorado, que fue ya la investigación, yo encuentro que el punto que sirve de clave o de eje al trabajo de Harvard es el giro hacia la visión del participante. Y no es que sea un giro que pues no tenga sus antecedentes en los teóricos de la acción social, porque por ejemplo yo he encontrado que en unos trabajos de Parson hay una serie de referencias a esto de la visión del participante, y
los vi porque estaba releyendo algunos temas de Habermas y encontré unas críticas al respecto. Pero lo que yo veo en Harry que me cautiva y que me hace verlo como realmente un hito muy importante en la filosofía del derecho, es esto, que de esa visión del participante surge una actitud normativa, de esa visión del participante surge la noción de reglas prácticas y además complementa con un rol, digamos, inusitado en cuanto a la tradición de la cual él viene, que es el rol preventivo en el derecho. De modo que me di a la tarea de ir acopiando materiales que permitieran poder dar cuenta de cómo construyó él su tesis de la regla del reconocimiento y cómo elaboró desde la crítica también su tesis de los contenidos mínimos de derecho natural. En ese tránsito encuentro todo el cuestionamiento que hace a la teoría imperativista, entendida como la teoría que le da al derecho solamente el estatus de ser un asunto de órdenes y amenazas. Pero también me encuentro con aquellos otros aportes que van a ser definitivos para Hart en los trabajos de Austin, el jurista, y el papel que le otorga a los juristas de profundizar en los conceptos de su ámbito de estudio. Por otra parte, me encuentro con Austin, el lingüista, y todo el trabajo de seminario que hicieron en Oxford junto con Hart sobre aquello de las palabras y cómo llegar más allá de las palabras, es decir, cómo captar esa conciencia agudizada de las palabras. Lógicamente veré también las críticas a las teorías justnaturalistas contemporáneas, críticas a las teorías clásicas, digamos específicamente a las críticas a Fuller y a su moralidad interna, y obvio, por supuesto, sus críticas a la teoría pura del derecho. Entonces, ese es el derrotero metodológico que yo he seguido. Mostrar cómo esas son las tres fuentes en las cuales se nutre el trabajo de Hart. Claro que aquí me quedó faltando Austin, y Austin es muy importante, y me quedó faltando Wittgenstein, que es decir, aquí dice derrotero metodológico, pero lo que estoy mostrando no es lo metodológico básicamente, aunque después quizás hay algo de eso que lo voy a señalar. En la crítica a la norma fundamental de Kelsen, lo que nos dice Hart es que realmente una norma que se encuentra por fuera del sistema, ¿cómo puede darle validez a ese sistema? ¿Cómo puedo pensar que una ficción puede avalar la calidad o estatus de una norma particular? Por otro lado, también hace su crítica a Austin y su sistema del derecho entendido como asunto de órdenes y amenazas, y de aquello de la voluntad ilimitada del soberano como la dotada o el criterio de validez. Igualmente tuve que remontarme a sus críticas a Bentham, y ahí sí la cosa fue como más fuerte y profunda, porque hay que ver, oh sorpresa, que en Bentham encuentra Hart los dichosos métodos esos de la parafraseosis, no la recuerdo muy bien, paráfrasis y otro nombre así también como del mismo estilo, en el cual ya Bentham, 150 años antes que Russell, estaba mostrando la necesidad de ver las palabras, los términos en contexto. De modo que así fue decantándose la idea de la regla de reconocimiento como algo que va
actualizando contenidos como algo que va dando la posibilidad de certezas respecto a las normas particulares, como algo que es una práctica, no como un, digamos, como un concepto. No, no es una regla conceptual, es una regla práctica. En este momento vi que era importante y necesario ya dedicarme a mirar a fondo lo que es esa tesis, de pronto un poquito modesta, de pronto un poquito limitada, que es la de los contenidos mínimos de derecho natural. Es una tesis que en toda su extensión, podría decirse, rinde homenaje a dos grandes fuentes que son Thomas Hobbes y Hume. Esto quiere decir que lo que vamos a encontrar en esa tesis es también, como el resto de la obra, totalmente descriptivo, pero al tiempo vamos a encontrar también señalamientos o cuestionamientos a lo que son los trabajos y la tendencia justnaturalista en general. Con todo ese material y esos instrumentos, yo logré llegar a este análisis que me permite hacer como buscar alguna forma de correspondencia y de contrastación entre obediencia y obligación, aceptación como producto de la actitud normativa, aceptación distinta de obediencia, ya que la obediencia está vista desde la perspectiva del observador únicamente, y la aceptación desde la perspectiva del participante, de cómo eso da lugar a otros dos conceptos claves que son el enunciado interno de derecho que corresponde al participante y el enunciado externo de hecho al observador. En esa línea de ideas retomé otras lecturas que me permitieron pensar en, por ejemplo, en el rol arbitral del operador jurídico tal cual como lo ilustra Joseph Raz, en razones prudenciales que justifican un sistema jurídico. Y con ello pude comenzar una reconstrucción que me permitía mostrar cómo una regla de reconocimiento, cómo una práctica va validando esas actitudes propias o inherentes a los ciudadanos de una comunidad donde ella se ejerce, y a través de esas actitudes y de esas digamos, ligazones, va afianzando esa, digamos que esa parte fuerte, básica, que es la de las restricciones mínimas. Aquí las muestro todas esquemáticas. Entonces, mi conclusión fue que realmente una regla de reconocimiento no es algo fijo, es algo móvil, es una regla que hace dos filtros, uno hacia las razones básicas que se conectan con los contenidos mínimos del derecho natural, otro hacia las fuentes sistémicas y extrasistémicas, que en muchos casos son procedimentales, que permiten o condensan aquellos criterios de validez. Por ello, veo que el sistema jurídico está inmerso en la regla de reconocimiento, es decir, ella tiene un papel de mantenerlo, de alimentarlo, de actualizarlo, y al mismo tiempo fortalece la autoridad que, derivada de la aceptación de las normas y del sistema, de quienes asumen su calidad de participantes del mismo, se establece, y este concepto de autoridad lo derivo de Joseph Raz. Al mismo tiempo, está haciendo actual ese compromiso con las tendencias humanas y con ellas, con los contenidos que se derivan de ellas. Los contenidos mínimos de derecho natural que él llama, pero que algunos podríamos decir que es la teoría del derecho natural de Hart. Eso es básicamente la parte fuerte. Me gustaría señalar que a nivel de lo fáctico, esta forma de mirar la teoría de Hart puede darnos como beneficios
que desplaza un poco esa idea de la dimensión temporal, porque yo asumo que la regla de reconocimiento está como en un plano móvil. Es un plano móvil que está cada vez actualizando el sistema y en ese sentido lo fortalece. Por otro lado, promueve y fortalece además también la noción de autoridad legítima. Pero ya centrada en la teoría, diría que esta apreciación o interpretación de estas dos tesis van a darle sustento a las restantes tesis de esta teoría. Por ejemplo, a la teoría de la discrecionalidad judicial, por ejemplo, a la teoría de la convencionalidad y en términos generales a la misma teoría del reconocimiento. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu exposición. ¿Sí? Muy cuidadosa con el grupo de tiempo. Ahora, ¿cómo hago? Perdón. Y damos ahora la palabra a los jurados para sus preguntas y observaciones sobre la tesis y la exposición de Ubaldina. No sé quién quisiera comenzar de los jurados, la profesora María Victoria, Andrés Otero, Andrés Rodríguez. Podríamos comenzar con las preguntas de la profesora María Victoria. Bueno, como quieran, sí, adelante. Me escucha, Ubaldina, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues lo primero, agradecerles a todos por haberme invitado a leer y a comentar la tesis de Ubaldina. Me parece además una cosa bien bonita porque Oscar, que fue uno de los directores de tesis, fue el que me enseñó a mi Hart por primera vez. Entonces casi que me parece re lindo la casualidad. Bueno, yo preparé unos comentarios y entonces voy a... ¿Tienes más volumen? Perdón. Sí, ¿ahí me escuchas mejor? Y no es un criterio conceptual de norma, es realmente, como dice Hart, es un hecho y ese hecho está alimentado por el ejercicio permanente del operador jurídico. Lo que habría que distinguir es entonces cuáles son, es decir, a quién se dirige exactamente la idea del reconocimiento. Si lo hace el ciudadano, a mi parecer, el reconocimiento lo hace el ciudadano porque es la actitud normativa lo que lo lleva a aceptar las decisiones de los operadores jurídicos. Pero igual también he dicho que la regla de reconocimiento es de obligación. Entonces, si es de obligación y en esa obligación de los operadores está presente la actitud normativa, obviamente que ellos también hacen reconocimiento de su propia práctica. Eso es, pues, básicamente lo que tendría que agregar. Pues yo les agradezco infinitamente. Muchas gracias. Bueno, gracias, Ubaldina. Quisiera ahora preguntarle a los jurados si quieren que Ubaldina aclare algo con más amplitud o tienen alguna nueva pregunta. No, yo no tengo más preguntas. Okay. Yo tampoco. Bien. No, profesor Raúl, gracias. Bueno, gracias. Entonces, si ya hay suficiente ilustración, entonces les pido el favor a Ubaldina y a los asistentes a la sustentación que se desconecten por un momento mientras los jurados deliberan. Okay. Y en unos momentos le avisamos a Ubaldina. Yo le pediría el favor a Juan de que nos escriban en el chat el celular